Hola a todos, bendiciones de lo alto en Cristo Jesús, quien les habla el pastor Claudio Crosa. Hoy quiero hablarles de algo que está aconteciendo realmente hace unos cuantos años. Dice Jesucristo que en los últimos tiempos o en los postreros tiempos se incrustarían doctrinas de demonios dentro de su iglesia. Realmente lo que Cristo estaba diciendo es que se incrustarían poderes en el aire, poderes que provienen del aire dentro de la iglesia, dentro de su pueblo, porque demonio está dividido, la palabra demonio está dividida en dos partes: dai, que significa el poder, y mon, aire. O sea que el poder de los demonios o los demonios significan el poder del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice? El espíritu. No dice los espíritus que operan en los aires, sino que nombra solo un espíritu, el espíritu de desobediencia que opera en esos hijos de desobediencia. Es un solo espíritu que opera en todo el mundo por consecuencia de Adán y de Eva. Por el pecado de Adán y Eva, el mismo que indujo al pecado a Adán y Eva, la serpiente antigua, la cual el Señor le dijo que se arrastraría y comería polvo, polvo eres tú y eres yo, porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Eso es lo que estaba diciendo desde un principio el Señor, que la serpiente antigua se movería de tal forma que haría caer en muerte eterna y comería en base a lo que Él se movería en la tierra, para que el ser humano desterrado, el cual pecó, no pueda conocer la vida nuevamente eterna como la tenía al principio Adán y Eva. Pasó Adán y Eva, pasó Abraham, pasaron un montón hasta Moisés, y después de Moisés vino Jesucristo, el único mediador, el único que nos puede redimir y el único que nos puede hacer aceptos delante del Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado, no hubiese muerto el pecado en el ser humano, para que en él nosotros seamos vivificados nuevamente y nuevamente estemos en relación con él. ¿Te hago acuerdo? La palabra demonio significa dai, el poder, y mon, aire, el poder que se mueve en el aire. El poder que se mueve en el aire es el poder que opera en los hijos de desobediencia, el poder que opera en la carne, en nuestra carne de desobediencia. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, dice Jesús. Vosotros sois hijos de la desobediencia. Y si nosotros realmente, dice, si ustedes conociesen que yo soy el Hijo de Dios, no querrían matarme, dice Jesús a los judíos en aquel tiempo, hablándolo en realidad para toda la humanidad que vaya a leer la palabra. Muchos reniegan o niegan a Jesús porque desconocen realmente quién es, porque lo que opera en ellos es el espíritu de desobediencia. Los demonios no son nada más que las multitudes de pecados por la consecuencia del espíritu de muerte que se mueve sobre toda la tierra. La tierra está encapsulada en pecado, la tierra está endemoniada, está poseída la tierra entera. Por eso es que Jesús vino al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día, hoy no, desde que Dios vio tanta maldad en el mundo, dijo, es mucho el pecado que tiene, no amo este mundo pecaminoso. Pero como es mi creación y la amo tanto, doy a mi Hijo. Al que cree en mi Hijo, ese va a ser salvo. Pero para eso hay que creer y aceptarlo como Señor. Y al instante de aceptarlo, Señor, seremos sellados con el Espíritu Santo, el sello de nuestra redención, el sello el cual nos va a mantener bajo las directivas del Espíritu de Dios, bajo las directivas de su palabra. El que no está bajo las directivas de su palabra está bajo los designios de la carne, y esos designios de la carne son enemistad contra Dios. Los endemoniados son los que están bajo los designios de la carne y obedecen a esos designios, que son muerte, enfermedad, pobreza, miseria, egoísmo, adulterio, fornicación y yo que sé cuántas cosas tienen los designios de la carne. Ustedes los pueden ver. La humanidad entera está viviendo un caos por los designios de la carne, porque Cristo es vida.
Y lo que se mueve en los designios de la carne es todo lo contrario, es muerte. La humanidad está bajo los designios del pecado de muerte. Solo en Cristo encontraremos lo que es la redención de nuestros pecados para que vivamos en esta carne de pecado con un espíritu de vida, el cual realmente puede gobernar la carne si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Si tú eres una persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, tú estás viviendo bajo los designios, bajo el mandato, bajo la ordenanza que por consecuencia de Adán y Eva, el ser humano recibió, y por eso tú haces las cosas que no quieres, eso haces, y las cosas que quieres hacer buenas, no puedes hacerlas. ¿Por qué? Porque son los designios de la carne los que dominan tu vida. A lo que voy. Pero ¿por qué entonces Jesús liberó a una persona de todos esos demonios que tenía dentro allá en Gadara? Así cuenta la historia, que Jesús vino a Gadara, cruzó el mar, vino a Gadara, y había un hombre en el cual estaba totalmente endemoniado. ¿Qué era demonio? El poder del aire. Estaba totalmente gobernado por ese poder. Ese poder lo tenía, dice, que lo quería matar. Ese poder lo quería tener ahí entre los muertos, en el cementerio, y andaba desnudo. ¿Se acuerdan cómo estaba Adán y Eva cuando pecaron? ¿O cómo se vieron? ¿No se vieron desnudos? Así estaba ese hombre de Gadara. Y cuando viene a Jesucristo, dice que Jesús le habla y le pregunta, ¿cómo te llamas? Este hombre no dice, somos un montón de demonios, dice legión. Multitud tenía dentro de sí una multitud de ¿qué? Una multitud de pecados, lo cual los inducían a querer matarse. Hoy, porque hay mucha gente que se quiere suicidar, porque hay mucha depresión, porque hay tantos asesinatos o homicidios, o suicidios, perdón. ¿Por qué? Porque hay tantas aberranzas, nietos que violan a sus abuelas, o abuelos que violan a sus nietos, padres que violan. Es aberrante lo que hay, porque los designios de la carne hacen que la persona esté totalmente poseída por el espíritu, el poder del espíritu del aire, el poder que proviene del pecado consecuente de la desobediencia de Adán y de Eva. Así que el tema de los demonios, no andan demonios sueltos por ahí, no andan. Leamos Judas capítulo 1, o sea, Judas 1, verso 6, y vamos a ver que dice que los ángeles que desobedecieron, eh, están ahora en cárceles de oscuridad, en prisión, preparados para el día final, para el juicio final. O sea que si los ángeles caídos que hoy nos enseñaron que eran los demonios que andan sueltos, están en cárceles de prisión, ¿qué es lo que se mueve? Lo dice su palabra, tienes que leerla. Los que oyen la palabra de Dios, dice, son hijos de Dios, pero los que no oyen, no son hijos de Dios. Así que yo creo que esto no es un tema de debate, porque dice que los que están debatiendo por la palabra de Dios y los que están contendiendo, dice que son necios. Y creo firmemente que tú no eres un necio o una necia, ni yo lo soy. Creo que realmente tú eres un hombre y una mujer que está anhelando la verdad, porque hoy reina en todo el mundo y en el en los evangélicos o, o los que dicen ser cristianos o de Jesús, reina la confusión. Todos tienen la verdad y nadie sabe para dónde ir, porque en realidad el postrer estado de la iglesia sería mayor. El postrer estado que tiene la iglesia en el hoy es el poder experimentar la verdad. Entre tanta mentira, donde abundó el pecado, donde abunda hoy el pecado, el engaño y la mentira, sobreabunda lo que, la gracia. La gracia de poder conocer la verdad, la cual te hará libre. Los demonios no son nada más que los deseos de esta carne que van en contraproducencia, la multitud de pecados que van en contraproducencia a la verdad de Dios. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Creo que va a haber mucho más por enseñar sobre esto, pero esto es el principio de algo que iremos aprendiendo. Pero eso de que tienes que ir a un encuentro para ser liberado, porque quizás tengas demonios, entonces ¿para qué vino Jesús? Si Jesús dice que cuando
viene a la persona, todas las cosas viejas ya son olvidadas. He aquí todas son hechas nuevas. Comienzas una vida nueva en Cristo. Tu pasado es borrado. Ni siquiera Él se acuerda. ¿Cómo tú te puedes acordar? ¿Y cómo tú puedes ir atrás, ir a un encuentro y quemar, a un retiro espiritual y quemar papelitos y cosas, recordando cosas que ni el Señor las recuerda? Todo eso son, ¿qué? Cosas de la carne, cosas que promueve el espíritu de desobediencia, el espíritu de la potestad del aire, que ahora dice, gobierna en los hijos de desobediencia. Si tú no obedeces, lo que gobierna en ti no es el Espíritu Santo, es el espíritu de desobediencia. Y el espíritu de desobediencia no es que te endemonia, sino que te hace menguar en lo espiritual y que gobierna en ti la carne, los designios del pecado, los designios provenientes del primer pecado de desobediencia que cometieron Adán y Eva. Quien te habló, el pastor Claudio Crosa. Hay mucho más para aprender, pero esto es un pequeño adelanto para que puedas ir meditando en su palabra. No te olvides que te amo.